con su esposa, se fueron a Europa y están pues pasando un tiempo como matrimonio. Y hermanos, bueno, aquí tengo algunas noticias de sus esposos. Están bien, gracias a Dios. Yo no sé, hermanas, pero los esposos duermen así acurrucaditas en una esquina de la cama. Tienen dos plazas cada cama y hay un ladito. Yo no sé por qué los esposos duermen de esa manera, pero ya la segunda noche han dormido un poco más livianos. Están bien, hermanos, realmente los días de conferencia, pues el día viernes en la noche, sábado en la mañana, ha sido realmente un tiempo muy lindo, escuchar las enseñanzas, las predicaciones, luego de eso pues el compañerismo, y ha sido un bonito tiempo estar allá. Yo creo que ha sido un tremendo tiempo con los hermanos que hemos compartido. Listo, hermano, vamos a buscar Levítico 23, Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Levítico 23. Aquí habla de las fiestas solemnes que tenía que celebrar el pueblo de Israel. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer el verso 4. Ya vamos a ponernos de pie y vamos a leer el verso 4. Levítico 23 y el verso 4. Dice la Biblia: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Vamos a orar para pedir la dirección. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Y igualmente, Señor, yo te pido de manera especial que los hermanos que están en el retiro pues puedan seguir aprendiendo, y cuídalos y guárdalos también, Señor, en su retorno. Y ahora, Señor, te pido tu bendición por la enseñanza de esta mañana, que tú, Señor, puedas estar guiando, dirigiendo. Señor, ayúdame a exponer tu palabra, y Señor, quita toda distracción, quita todo quizás pensamientos que no deben estar allí. Y Señor, te pedimos que tú puedas obrar a través de tu palabra. Te lo pido y te ruego todo esto en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, pueden tomar asiento. Es interesante, hermanos, ver el desarrollo del calendario que normalmente hoy en día usamos. Ustedes sabían que en el año 46 antes de Cristo hubo un año que había 445 días. Hoy en día nuestros calendarios pues es de 365 días. Antiguamente pues eran casi 3 meses más por año, y realmente pues sería una ventaja. Quizás a estas alturas nuestra edad bajaría si seguiríamos con ese calendario antes de Cristo. Por muchos años se ha estado llevando ese tipo de calendario hasta que el Papa Gregorio XIII, él encargó a uno de sus siervos para que pueda desarrollar un calendario, y de ese calendario pues es lo que conocemos hoy en día como el calendario juliano. Y
Génesis capítulo 8, verso 22. Es interesante pues que las personas encargadas de desarrollar el calendario tenían que basarse mucho en los cambios de la luna y las estaciones, y yo creo que el calendario es parte de nuestra vida normal, pero para el pueblo de Israel era mucho más importante porque reflejaba los tiempos determinados por el Señor. Génesis capítulo 8, verso 22, dice la Biblia, Génesis capítulo 8 y el verso 22. Dice la Biblia: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es interesante que el pueblo de Israel, hermanos, su horario de trabajo pues empezaba desde que salía el sol hasta que el sol pues volviera a ocultarse. Todo el día era el trabajo de los judíos. Y es interesante, hermanos, que Levítico 23 nos habla de 7 fiestas muy importantes para el pueblo de Israel, que reflejaba lo que Dios había hecho antes de Levítico y lo que iba a hacer mientras estaban en el desierto y lo que iba a pasar cuando estaban en la tierra prometida. Y estas fiestas les recordaba también lo que Dios iba a hacer por medio de Israel. Por ejemplo, cuando empezamos la primera fiesta, la fiesta de la Pascua, ellos les recordaba lo que un día que ellos iban a ser liberados de la esclavitud de Egipto, y eso les recordaba todo lo que Dios iba a hacer en sus vidas. La Pascua nos recuerda a nosotros los creyentes el sacrificio de Cristo, que tuvo que morir en una cruz. Y es tan interesante, hermanos, estas 7 fiestas que se celebran, que tenían que celebrar el pueblo de Israel. Antes de entrar a las fiestas, es interesante lo que Dios les menciona en Levítico 23, versículo 1 al 3. Por favor, Levítico capítulo 23, versículo 1 al 3. Y vamos a estar viendo pues este capítulo. Yo quisiera, hermanos, saber hoy día terminar las 7 fiestas, pero al estar estudiando, hermanos, veo que no quisiera correr, quiero distribuirlo. El día de hoy vamos a hablar de 2 fiestas que el pueblo de Israel tenía que celebrarlo. Levítico capítulo 23, verso 1 al 3, dice la Biblia: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Es interesante, hermanos, que estos 3 primeros pasajes, Dios empieza a organizar el tiempo para Israel. Dios había determinado que el pueblo de Israel necesitaba 6 días para poder trabajar y necesitaba 1 día para poder descansar. La razón, hermanos, es que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel que había 1 día en el cual ellos podían dedicar a sus familias, dedicarlo al Señor. Era 1 día en el cual ellos no tenían que hacer ningún trabajo secular, ellos tenían que dedicarse a estar simplemente, pues como dice la Biblia, 1 día de descanso. Yo quiero que vean, hermanos, un ratito, haciendo un paréntesis aquí. Yo quiero que vayas un ratito a Génesis capítulo 1. Génesis hermanos, Génesis 2, verso 1 hasta el verso 3.
Génesis 2, verso 1 al verso 3. Hoy en día, pues hermanos, se ve tanto que hablan del día de reposo y que si no guardas el día de reposo tú no vas a ir al cielo. Y realmente, hermanos, esto no tiene nada que ver con la salvación. El propósito que Dios quería, el propósito que implementó el día de reposo fue para favor nuestro. Si tú ves Génesis 2, verso 1 al 3, dice la Biblia: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí, si uno lo lee literalmente, da la impresión de que Dios descansa, pero realmente, hermanos, en el Dios que nosotros creemos, ¿se cansará? Es imposible, hermanos. Si Dios se cansara, no sería Dios. La razón, hermanos, que menciona la Biblia que Dios reposó, era porque el Señor en ese día contempló todo lo que había creado. Vio todos los árboles, los animales, y es más, estaba mirando la creación, pues, que más valiosa para Dios, que fue la creación de Adán. Es interesante, hermanos, que cuando nosotros vemos un ratito el verso 31, que habla del día sexto, Génesis capítulo 1, verso 31, es interesante, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todos los días que el Señor menciona, siempre hace ese hincapié: y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana. Pero es interesante que cuando menciona el día de reposo, no menciona y fue la tarde y la mañana el día séptimo. Es interesante, hermanos, en ese día, pues el Señor se recreó y disfrutó de todo lo que Él había hecho, de todo lo que Él había creado. ¿Cuál es el punto aquí? La razón, hermanos, es que muchos de nosotros a veces estamos tan enfocados de trabajar de lunes a domingo y no tenemos un tiempo para descansar de nuestra labor. Dios manda y Dios ordena, hermanos, que nosotros debemos de tomar un día para descansar. Es interesante, hermanos, las personas que no toman un tiempo para descansar, tarde o temprano Dios les hace descansar. Y muchos, hermanos, descansan en el hospital, descansan por motivos de salud, pero descansamos. Es interesante, hubo un tiempo que Dios había ordenado al pueblo de Israel que cada 7 años ellos tenían, cada 6 años podían trabajar la tierra, y había un año en los cuales ellos no debían de trabajar en la tierra. Y ellos pues le dieron duro y ahí dándole, hasta que Dios tuvo que llevarlos como esclavos a otra nación para que la tierra pueda descansar. Hermanos, es tan importante el día de descanso que tú tienes que tener. Es tan importante, hermanos, está bien, tenemos que trabajar, y la Biblia habla que tenemos que trabajar, pero dentro de toda esa semana tienes que tener un día en la cual tú puedas disfrutar de todo el labor que hiciste durante la semana. Es un día en el cual tú puedes pasar con tu familia, puedes un tiempo de disfrutar, puedes irte de paseo, yo no sé, pero tienes que tener un día en el cual que tienes que trabajar, pasar tiempo con tu familia, pasar tiempo con el Señor. Hermano, tarde o temprano, si una persona no descansa, Dios se encarga de hacerle descansar. A veces, hermanos, nosotros pensamos que somos de hierro, y pensamos que, bueno, hasta donde le demos, y ahí trabajamos y trabajamos y trabajamos, y no hay un tiempo en el cual nosotros dedicamos a descansar. Y es interesante que el Señor, antes de empezar las fiestas, le dice: miren, ustedes 6 días trabajen, pero un día tienen que descansar, tienen que reposar, tienen que parar toda obra. Y eso es tan importante que nosotros lo recordemos. Levítico capítulo 23,
verso 4 y 5. Aquí habla y menciona de la primera fiesta, cuál era la Pascua. Levítico 23, verso 4 y 5. Aquí empieza ya la primera Pascua. Levítico 23, verso 4 y 5. Dice la Biblia, en el mes, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La primera vez que el pueblo de Israel celebró la Pascua fue el día que ellos salieron de Egipto. Si tú lees Éxodo capítulo 12, te vas a dar cuenta que era el día en el cual Dios iba a enviar la última plaga sobre el pueblo de Egipto. ¿Cuál era esa plaga, hermanos? ¿Se acuerdan? Esa plaga era la muerte de todos los primogénitos. Era el cual iba a venir el ángel de la muerte y matar literalmente a cada primer hijo, a cada hijo mayor. Ese día, hermanos, antes de que venga el ángel, Dios había ordenado al pueblo de Israel que sacrifiquen un cordero, y con ese cordero, la sangre del cordero, con esa sangre tenían que pintar los dinteles de las puertas, los bordes de la puerta, para que cuando venga el ángel y vea esa sangre allí, el ángel no mate a nadie en esa casa. Entonces el pueblo de Israel se prepara para la Pascua y empieza en ese día, pues mata un cordero y la sangre que es derramada del cordero empieza a pintar los dinteles de las puertas. Y ya cuando llega la hora en que el ángel de Jehová viene, él entraba a las casas en las cuales no estaba pintado. Y esto, hermanos, le recordaba la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Era el día de salvación del pueblo de Israel. Es interesante que antes de que el pueblo de Israel salga de Egipto, hubo derramamiento de sangre. Y esto, hermanos, nos recuerda lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es interesante, hermanos, antes de ser creyentes, nosotros vivíamos esclavos del pecado, esclavos del mundo, y damos gracias a Dios que Cristo derramó su sangre por nosotros para limpiar mis pecados. Les pregunto, hermanos, los judíos y los egipcios, ¿cuál de los dos era más bueno? La Biblia dice que no hay nadie bueno. Y solamente fue por la gracia de Dios que Dios les dijo qué es lo que ellos tenían que hacer para que el juicio no venga. Hoy en día, hermanos, las personas piensan que por ser miembro de una religión, por hacer cosas buenas, porque quizás yo tengo una conducta recta en mi manera de vivir, pienso que por eso me voy a ganar el cielo. Y eso es algo incorrecto, hermanos. Solamente por el derramamiento de sangre que Cristo hizo un día en esa cruz, gracias a que Cristo limpió nuestros pecados, tenemos acceso y libertad para ir al cielo. Y damos gracias, hermanos, porque dice la Biblia, un ratito ve Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos capítulo 5, verso 9. Hubo una ocasión, hermanos, que a veces cuando hemos tenido la oportunidad de salir a la calle y ponernos a testificar, algunas veces, siempre que hacemos la pregunta, decimos, si tú murieses, ¿a dónde iría tu alma? Y de pronto hay muchas personas que dicen, pues yo me iría al cielo. Y le preguntamos, ¿por qué te irías al cielo? Bueno, es que voy a la iglesia cada domingo, estoy leyendo mi Biblia, no hago mal a nadie, yo
lo que más puedo, pues trato de hacer las cosas bien, no soy perfecto, pero yo creo que Dios, considerando todo mi historial, yo creo que Él sí me deja entrar al cielo, y así pasa. Y yo le pregunto, ¿qué pasaría si ahorita mismo los dos tenemos una discusión y qué sé yo, empezamos a discutir de tu religión, yo mi religión, y empezamos a debatir, y nos morimos? Yo me voy, cruzo la calle, me atropello un carro, en tu caso muerto de las iras, te da un infarto al corazón y mueres. ¿A dónde irías? No tuviste tiempo para orar, no tuviste tiempo para arrepentirte. ¿A dónde irías? Ahora, hermano, yo te pregunto, si tú mueres en este momento, Dios no lo quisiera, pero vamos a suponer te peleas con tu esposa, discutes con tus hijos y mueres, ¿irías al cielo? ¿Irías al cielo? ¿Estás seguro? Porque eso es tan importante. A veces las personas piensan, y les pregunto, si tú pecas y mueres, ¿irías al cielo? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Pero si... Y ahí entra nuestro razonamiento y dicen, bueno, pero si yo pequé y no me arrepentí, pues no creo que entre al cielo. Y la razón, hermanos, que muchas personas piensan de esa manera es porque su fe no está puesta en la obra que hizo Cristo, su fe está puesta en sus acciones. Y la Biblia dice que la salvación es un acto de gracia, no es un acto de obras. Y si tú ves, hermanos, Romanos capítulo 5, verso 9, dice la Biblia, pues mucho más estando, ¿qué? Ya justificados en su sangre. Estamos justificados. La palabra justificado significa ser declarado justo delante de Dios. La palabra justificado significa que no hay un error en tu vida. O sea, estás justo. Y muchos de nosotros, hermanos, hemos usado esta palabra justificar. ¿Cuántos padres han ido a las escuelas, a los colegios, a justificar las faltas de sus hijos? Por alguna razón, quizás tus hijos no pudieron ir 2, 3 días a la escuela o al colegio, y tu deber como papá y mamá es ir a la escuela y decir, bueno, por motivo de viaje, mis hijos no vinieron, por motivos de salud, mis hijos no vinieron, pero tú tienes que justificar. El hecho de no justificar, eso traería consecuencias a las notas, o le suspendería, pero habrían consecuencias para tu hijo. Pero es interesante que nosotros estamos ya justificados en su sangre. El día que nosotros estemos parados delante de Dios, Dios no ve en nosotros cuán bueno ha sido, Dios ve en ti la obra que Cristo hizo en ti. Es como que siempre, hermanos, en nuestro corazón estaría ese sello que es el Espíritu Santo, y hermanos, dentro de nuestro corazón, es más, el Señor Jesucristo está en nuestro corazón. ¿Cuál es la diferencia entre que una persona se va al cielo o al infierno? ¿Cuál es la diferencia? La persona que se va al infierno es la persona que ha rechazado la obra de Cristo. Dice, no, yo no creo que el sacrificio de Cristo haya sido perfecto. No creo, yo creo que hay que ser buena gente y hay que ser parte de alguna iglesia. Y esa gente, hermanos, que vive pensando de esa manera, no va a ser salva. Las personas que somos salvos porque confiamos en lo que Cristo hizo por mí. Y eso, hermano, tú tienes que recordar siempre. No es por tus obras, tú no vas a ir al cielo por tus obras. Tú vas al cielo porque Cristo hizo la obra que tú no puedes hacer. No puedes, hermano, no puedes, vas a pecar, fallas. Te pregunto, hermana, las veces que tú le has querido disciplinar a tu hijo porque se porta rebelde y te dice, mamita, perdóname, te prometo que ya no más me voy a portar mal. ¿Qué pasa el día siguiente? ¿Lo cumple? ¿O fue solamente por ese día? Y así somos, hermano. A veces nosotros hacemos promesas al Señor, decimos, Señor, ya no más voy a pecar, ya no más, te prometo, Señor. Y al día siguiente, vuelta a lo mismo. Por eso es gracia, hermanos. Por eso es gracia. Y la palabra gracia, hermanos, significa un regalo que tú no mereces.
Yo le veo a mi esposa, hermano, tan bonita, blanquita, y digo, ¿cómo se ha podido casar conmigo? Eso es gracia. No me lo merezco. Eso es gracia. Y los hermanos se ríen pensando, hermano, estamos en la misma condición. No te hubieses casado si tu esposa no tuviera gracia. Y hermanos, honestamente, como varones, como damas, tenemos que entender que la salvación es únicamente por gracia. Ahí están los jóvenes mirándome, yo soy guapo. La chica es la que se va a casar conmigo por gracia, dice. Por eso no te casas, porque... Ok, entonces nosotros tenemos que entender que la salvación es una obra de gracia. No se trata de quién se lo merece, se trata de quién reconoce, se trata de quién acepta la obra de Cristo que hizo por ti. Si tú pecas y mueres, ¿a dónde irías? La respuesta es, si tienes a Cristo, irás al cielo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, irás al infierno. La Biblia dice, no por obras, no por guardar la ley. No hay nadie que cumpla los requisitos establecidos por Dios. Hay dos maneras de ir al cielo. La primera, desde que naces hasta que mueras, no cometas un solo pecado. Y yo creo que nadie califica. Por eso es que tenemos que confiar en la obra de Cristo. Ahora, hermanos, es interesante que en la Pascua, cuando el pueblo de Israel celebraba, ese cordero que era sacrificado y esa sangre pues que era derramada, pintaban los dinteles y todo, y la carne de ese animal tenían que comérselo. No podían dejar nada de ese animal, del cordero, tenían que comer. Es interesante, hermanos, que Cristo no solamente nos salva, sino también Cristo nos alimenta. Hermano, tú necesitas alimentarte de la palabra de Dios. Es interesante el pueblo que comer ese cordero en ese día. Y la verdad, hermanos, qué triste es que a veces nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y pasamos muy poco tiempo leyendo la palabra del Señor. Es interesante, hermanos, que a Cristo se le compara como el pan de vida. Se le compara como el maná del cielo. Porque Cristo, hermanos, es la palabra del Señor. En el principio era ¿qué? El verbo, la palabra. Nosotros necesitamos ser alimentados de la palabra del Señor. Es verdad, Cristo me salvó, Cristo me justificó, Cristo limpió todos mis pecados. Ahora ya sé que voy a ir al cielo, ahora ya tengo seguridad, ya no estoy con temor, ya no estoy con miedo. Ahora ya sé que Cristo hizo todo el sacrificio por mí. Pero a veces, hermanos, hasta ahí llega nuestra fe. A veces pensamos que hasta allí ya, ¿para qué más? No, hermano. Nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos, porque si no nos alimentamos no vamos a tener fuerzas para seguir. Es interesante si tú lees Éxodo capítulo 12, después que ellos comieron del cordero, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron en Egipto? Claro que no. Ese fue el día que el pueblo de Israel salió de Egipto. Necesitaba comer, alimentarse para que tenga fuerzas y caminar todo ese largo trayecto hasta llegar a la tierra prometida. Y es interesante, hermanos, que nosotros como creyentes necesitamos eso, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para poder seguir nuestra vida cristiana. ¿Cómo podemos seguir nuestra vida cristiana sin Cristo? ¿Cómo podemos seguir nuestra vida sin alimentarnos de la palabra de Dios? Tenemos que continuar. Para continuar tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Ser fortalecidos en lo que Cristo nos da. Hermanos, nosotros como creyentes necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. Ahora, hermanos, cuando la Biblia habla de la segunda fiesta, habla de los panes sin levadura. Levítico capítulo 23, versos 6 al 8. Levítico capítulo 23, versos 6 al 8. Era la fiesta de los panes sin levadura, que era un cuadro de la separación del pecado.
Levítico capítulo 23, versos 6 al 8. Levítico 23, verso 6 al 8. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Ok, dice la Biblia, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Solamente hasta el verso 8. Y hermanos, es interesante, en el verso 6 nos habla de la fiesta de los panes sin levadura. Durante los siguientes 7 días después de la Pascua, los judíos solo comían pan sin levadura. Hermanos, la levadura en la Biblia es un cuadro del pecado. La Biblia, siempre que hace la comparación, levadura, lo mismo que el pecado. Así como la levadura afecta a toda la masa de pan, así mismo el pecado afecta toda tu vida. Y la razón, hermanos, que va de la Pascua a los panes sin levadura es que yo soy salvo, ya soy creyente. ¿Qué es lo que sigue ahora? Apartarme del pecado. Hermanos, a veces nosotros decimos, bueno, ya soy salvo, ya soy hijo de Dios, ya creí en Dios, ya puse mi fe en Él. Bueno, ya sé que soy salvo por gracia, ya sé que no es por mis obras. Y entonces puedo darme la vida loca. No, hermanos. Necesitamos, después de ser salvos, vivir una vida apartada del pecado. Y hermanos, debemos entender que necesitas alejarte del pecado. La Biblia habla en 1 Corintios capítulo 5 verso 8, 1 Corintios, y la Biblia menciona algunas levaduras. 1 Corintios capítulo 5 verso 8, 1 Corintios capítulo 5 verso 8, 1 Corintios capítulo 5 verso 8. Primera de Corintios capítulo 5 verso 8. Dice la Biblia: así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de ¿qué? De malicia y de maldad. Hermanos, habla que la levadura de ¿qué? De malicia y de maldad. Hermanos, ¿cuántas cosas malas hay en nuestra vida que no queremos dejar? Y la Biblia dice que tienes que dejar esa levadura. Tienes que dejar esas cosas que están mal, hermano. Está mal. ¿Por qué lo vas a seguir realizando? ¿Por qué lo vas a seguir haciendo? Si sabes que está mal. Está mal. Y hermanos, nosotros debemos de entender que debemos de apartarnos de esa clase de levadura. Apártate del mal. ¿Sabes que no debes ir a fiestas mundanas? No vayas a fiestas mundanas. ¿Sabes que los amigos que andan no son de buena influencia para ti? Apártate del mal. Apártate de lo malo. Deja esa levadura. Lucas capítulo 12, verso 1. Lucas capítulo 12, verso 1. Lucas capítulo 12, verso 1. Nos habla de otra levadura. Lucas capítulo 12, verso 1. Dice la Biblia: en esto, ¿sí lo encontraron, hermanos? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Yo sé, hermanas, que están extrañando a su esposo y están viendo el rostro de su esposo en la Biblia, pero yo sé, hermana, que están un poquito más
Lucas capítulo 12, verso 1. Veo a las hermanas ahí con la foto de separador. Por favor, hermana, está. Lucas capítulo 12, verso 1. Dice la Biblia: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura, ¿de qué? De los fariseos, que es la hipocresía. La levadura de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos, hermanos? Los fariseos eran los líderes religiosos del pueblo de Israel. Ellos más se cuidaban por aparentar bien por fuera que por adentro. Y hermanos, a veces nosotros tenemos esa levadura. Yo no sé, hermanos, pero desconozco, pero yo le veo, por ejemplo, un joven de nuestra iglesia, porque yo sé que no pasa aquí, pero un joven en nuestra iglesia. Oh, hermanos, qué lindo testimonio tenía este joven, qué lindo, honestamente. Venía internadito, siempre traía su Biblia, peinadito, perfumadito, bañadito. ¡Wow! Y hermanos, todas las chicas muriéndose por él, porque decían: ¡wow! ¿Cómo no quisiera casar con un hombre así? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo trataba, hermanos, con delicadeza a las señoritas? Le ayudó a bajar y realmente todas las señoritas, pues, mirabas los ojos de las señoritas hacia el joven, corazoncitos salían y ahí alrededor, y era wow, y muchas hermanas se ponían a orar, las mamás de las hijas se ponían a orar: Señor, por favor, que este joven ponga su mirada en él, Señor, por favor, que le mire a mi hija, por favor, que se enamore, Señor. Y hermanos, yo no sé qué habrá hecho este joven, pero yo creo que habrá hecho algo que derramó, como dicen, la gota que derramó el vaso. Este joven, hermanos, en la casa era rebelde. Yo sé que aquí no hay jóvenes rebeldes, solo en el Perú, pero era que rebelde, hermano, rebelde. Le respondía y se enojaba, y ya la mamá no aguantó más. No aguantó más. Vino y habló con el pastor: pastor, yo no sé, cómo quisiera que mi hijo, así como se porta en la iglesia, se portara así conmigo. Qué amable, hermanos, con las hermanas, y en casa ni siquiera quiere ayudarme a llevar las compras, no quiere hacer nada. Eso es hipocresía, hermanos. ¿Qué es hipocresía? Ser de doble cara. En casa tenemos una cara distinta y acá tenemos otra cara, y no debe de ser así. Debemos de apartarnos de la levadura ¿de quién? De los fariseos. Una vida que es doble, hermano. Hermanas, y lo mismo con los hermanos. Ay, hermanos, convivir con sus esposos. ¡Wow! Yo pensé que eran calladitos, no decían nada. Yo les miraba aquí quietitos, mirando la prédica, pero ya de pronto es como que están libres. Y ahora sí empieza el relajo y duermen y conversan y yo no sé qué cosa, están como risa y risa y risa. Oh, hermanos, no deberíamos de tener hipocresía dentro de nuestras vidas. Apártate de esa clase de levadura. Gálatas capítulo 5, versos 7 al 9. 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 Dice la Biblia, Gálatas 5, versos 7 al 9. ¿Lo encontraron, hermanos? ¿Está bien? Ok. Gálatas 5, 7 al 9. Dice la Biblia: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. La razón, hermanos, que Gálatas fue escrito fue para enseñar a los creyentes que habían ciertos judíos que estaban enseñándoles a los nuevos creyentes gentiles que debían de guardar la ley si querían ser salvos, que debían hacer las cosas que mandaba la ley. Y Pablo escribió Gálatas con el fin de hacerles entender que ya son libres en Cristo, que ya Cristo fue el sacrificio perfecto y que ya no más hagan caso de la falsa doctrina. Hermanos, tú mantente creyendo en la buena doctrina que es la palabra de Dios. Hermanos, a veces nosotros leemos pasajes y no leemos el contexto del pasaje. A veces, hermanos, mencionaron en Sangolquí, por ejemplo, había un versículo que decía: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y muchas iglesias evangélicas dicen: el que no persevere no va a ser salvo. Y de pronto te agarran y te dicen: hermano, mire, dice la Biblia, el que no perseverare hasta el fin no va a ser salvo. Y de pronto va a nuestra mente, entonces la salvación se pierde porque dice que tengo que perseverar. Pero si tú lees el contexto, hermano, de ese pasaje, está hablando de la venida del Señor, que es las cosas que van a suceder. Habla de la gran tribulación, pero hermanos, nosotros como creyentes debemos de estudiar la palabra de Dios y creer lo que dice la palabra del Señor. De pronto viene un adventista a tu casa y te dice: hermano, ¿por qué usted no guarda el día de reposo? ¿Por qué no guarda el sábado? ¿No dice la Biblia que tienes que guardar el sábado? Y de pronto te agarra y dice: y viene el hermano preocupado: hermano, ¿por qué nosotros nos reunimos los domingos y no los sábados? ¿Sabes por qué, hermano? No sabes. ¿Sabes, hermano, la razón que nos congregamos los domingos? Porque domingo resucitó el Señor. Los creyentes en el Nuevo Testamento se reunían el primer día de la semana. Ahora, hermanos, en Colosenses capítulo 2, mira por favor un ratito, Colosenses capítulo 2, verso 16. Colosenses 2, verso 16. Dice la Biblia: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, ¿o qué? Hermanos, ¿por qué razón? ¿Sabe, hermanos? Hay iglesias que se reúnen viernes. Depende de cada ciudad, yo no sé. Pero la Biblia dice que tenemos que dar un día al Señor. Eso sí es muy claro. Y en nuestro caso, hermanos, como creyentes, pues le damos el domingo al Señor. Y hermanos, pero ya no nos juzgamos. Si tú te rejuntas el sábado o el domingo, ya, olvídate de eso. Y por esa razón, hermanos, debemos de estudiar la palabra del Señor para que nadie nos engañe. Para que nadie nos engañe. Ay, hermanos, un hermano dijo: pero si Jacob tuvo 4 mujeres, ¿por qué yo no puedo tener 4? Si está en la Biblia. Y es más, Jacob era el nieto de Abraham, el padre de la fe. Si él tuvo 4, ¿por qué yo no? Porque en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también dice la Biblia: se unirá a su mujer. No dice se unirá a sus mujeres. Singular. Y la razón, hermanos, de que Jacob tenía 4 mujeres es porque su suegro era bien sabido.
Yo creo que su suegro era guayaco, espero que no haya ningún guayaco. Pero Labán, hermanos, Labán era terrible este suegro. Jacob, su corazón de Jacob cuando le vio a Raquel, le vio a Raquel, se enamoró de ella. Y que siempre cuando un hombre quiere enamorar a una mujer, quiere mostrar sus habilidades. Y va Jacob y Raquel estaba con sus ovejas y no podía mover una piedra que estaba sobre el pozo. Y la Biblia sabe que para moverse del pozo necesitaban 2 o 3 horas. Pero tanto se ha enamorado de Raquel, que él la agarra y dice que literalmente él mueve la roca. Y Raquel se queda mirando, le dice, ay, qué hombre, dice. Y va corriendo y le da un beso. Y Jacob se pone a llorar de la emoción. No puedo creer que una mujer me haya dado un beso. Se pone a llorar emocionado. Oh, una mujer. Y dice la Biblia, hermanos, que Raquel tenía pues un hermoso semblante, un lindo parecer. Pero Lea, bueno, ¿qué le ponemos a Lea? Ojos delicados. Nada más, dice la Biblia. Yo no sé qué atributo, no me imagino cómo era Lea. Pero la Biblia dice que únicamente lo lindo de resaltar de Lea era que tenía los ojos delicados. Pero Raquel, hermosa, linda, y de una, hermanos, va a hablar con su suegro y le dice, con su futuro suegro, le dice, mira, yo voy a trabajar por ella 7 años. Y Jacob, dice la Biblia, que esos 7 años le parecieron días, se pasó volando. Y llegó el día de la boda y ya Jacob ya todo había esperado y estaba tan emocionado y corre para allá y están celebrando la boda. Y el suegro le cambia y le da a Lea. Y él no sabía. Yo no sé, porque quizás habrán usado unos velos gruesos, esos velos de mantel de cocina que él no vio. Y dice la Biblia que se fue a pasar la noche de bodas. Y ya después se levanta él y ve, ¿qué es esto? Era Lea. Y la había engañado y va corriendo en su suegro. Le dice, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me engañaste, Jacob? ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste, Labán? ¿Por qué? Y Labán le dice, trabaja otros 7 años más y te doy a Raquel. Ay, hermanos, y dice la Biblia que Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Y Raquel no podía tener hijos, mientras que Lea, hermanos, como cuya ahí uno tras otro. Y Raquel dice ahí, pero ¿por qué no me das hijos? Dice, y Raquel agarra a una de sus siervas, creo que fue Bila, no me acuerdo bien, y le da y le dice, llégate a ella, acuéstate con ella, y ella, los hijos que ella dé van a ser míos. Y Jacob, hermanos, ni tardo y perezoso, dijo, bueno, acá hay para todas, ven aquí y toma, hermanos, a esa mujer. Se llega a esa mujer y tiene 2 hijos con ella. Y Lea, hermanos, está aquí observando y dice, no puede ser, ya mi marido ya no me ve. Le gusta las siervas. Agarra a su sierva Lea y le da. Y Jacob dice, no, porque hay nieve en el techo significa que no hay fuego en el horno. Y se llega a ella también y tiene 2 hijos más con ella. Por esa razón, hermanos, la razón de que Jacob tuvo 4 mujeres fue ¿por qué? Por causa de que su esposa, si él se casó con Lea, debía ser fiel a Lea y punto. Y hermanos, esa es la historia. Pero muchos agarran, bueno, y los hijos de Jacob tuvo a Raquel, a Lea, tuvo 4, pero tú no lees la historia. Hermanos, como creyentes, no debemos hacer lo opuesto a lo que dice la Biblia. No saques pasajes a tu favor, lee todo el contexto. Amén, hermanos. Nosotros como creyentes necesitamos hacerlo. Si no vas a creer, la Biblia dice en Gálatas, vosotros corríais bien.
vosotros corríais bien. Y la razón, hermanos, que dejamos de correr bien es porque nos empezamos a apartar de la buena doctrina. Y cuando tú te apartas de la buena doctrina, hermanos, tu nivel de servicio, tus ganas de servicio van a bajar. Tu fidelidad a Dios va a bajar. Tú sé fiel, sé obediente a lo que la palabra del Señor enseña. Amén. Marcos capítulo 8, verso 15. Marcos capítulo 8, verso 15. Dice la Biblia: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál era la levadura de Herodes? Era el orgullo, hermanos, la obstinación. Y hermanos, como creyentes, no debemos de ser orgullosos y obstinados. Amén. No debemos de ser orgullosos y obstinados. Los esposos nos equivocamos. Ya ves, hermano, ¿por qué no enviaron a su esposo a la conferencia? Hubiesen llegado con mejor actitud. Pero bueno, hermanos, como creyentes no debemos de ser obstinados. Y qué triste es cuando el creyente es un orgulloso. La Biblia dice: antes del quebrantamiento viene ¿qué? La soberbia. Antes del quebrantamiento, ¿qué viene primero? La soberbia. La soberbia, hermanos. ¿Por qué no puede ser al revés? Primero la soberbia, primero el quebrantamiento para aprender y ser humildes. Pero no, la Biblia dice: antes del quebrantamiento, la soberbia. No debe ser obstinado, hermano. Señorita, ya que tú eres mayor de edad, si tu papá, tu mamá te dice que no, no seas obstinada. No seas obstinada. Si tu papá, tu mamá te dicen que no, acepta. Acepta. Porque es para tu bien. Joven, lo mismo va para ti. Si tu mamá, tu papá te dicen que no, acepta. No seas obstinado, rebelde, terco. En Guayaquil tenía una expresión: es que mi hijo está pasando por la edad del burro. Y hermanos, qué triste es cuando un joven se porta así. No entiende. Y le hablas y le dices: mira, ya obedece, ya, por favor entiende, llega temprano, haz tus cosas, sé responsable. Y no entiende, hermano, no entiende. No seas obstinado, aprende a ser obediente. Aprende a ser obediente, no seas orgulloso. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. Cuando un hombre, cuando un creyente es orgulloso, es terco, es obstinado, Dios se encarga de quebrantarle. Y cuando viene el quebrantamiento de Dios, hermano, duele. Cuando Dios quebranta a alguien, hermanos, hermanos, ¿cómo duele? Yo no sé, hermanos, a cuántos de nosotros Dios nos ha quebrantado y hemos experimentado, y qué feo y qué horrible se siente. No seas orgulloso, apártate de esa levadura. Hermanos, lo interesante, ¿qué estamos estudiando, hermanos? ¿Las qué? Las fiestas. Fiesta. La fiesta de los panes sin levadura. Yo no sé si alguna vez tú comiste pan sin levadura. ¿Cuántos probaron la hostia? Ay, sí, los hermanos se hacen como que nunca. Bueno, hermanos, yo en una ocasión, pues, ¿ya?
En una ocasión, pues ahí llevando en una Navidad con mis padres, yo era niño de 5 años, y todos se paraban a la fila, y yo también, ¿qué estarán haciendo? Me voy a parar detrás de uno de mis primos que estaban allí, y de pronto venía el cura, te agarraba ese pancito, abre la boca, te lo ponía allí en la lengua. Eso no tenía nada de sabor, nada, ni siquiera sal, nada, literalmente, ¿qué? Parecía no sé qué, parecía papel. Los panes sin levadura, hermanos, no era algo sabroso, pero lo interesante que Dios le llama fiesta. Fiesta. Y hermanos, a veces nosotros estamos con una actitud que no parece fiesta. Estamos con, ay Dios mío, tengo que ir a la iglesia también el domingo en la noche, como que si uno no tuviera nada que hacer. Tengo que ir los miércoles también, ya, Dios. Es fiesta, hermano, es fiesta. Alégrate, gózate, disfruta en obedecer al Señor. Eso no es, hermano, una carga. Ay, Dios mío, ay. Tengo que otra vez servir, tengo que otra vez, una carga. Ay, Dios mío, ¿por qué tengo que obedecer a mis padres? Y yo soy mayor de edad, tengo 19 años, ya soy mayor de edad, ya no quiero ser libre, ser independiente. Yo quiero hacer lo que yo quiero. No, hermano, es una fiesta, gózate. Tengo que obedecer a mis padres hasta el día que me case. Tengo que ser obedientes, ellos son mi autoridad. Y hermano, el día que te cases, tu autoridad es tu esposa, amén. Qué triste, hermanos, que digas amén. No es la autoridad tu esposa, vas a ser tú, ahora tú vas a mandar, ahora tú vas a guiar tu hogar, ahora tú vas a hacer las cosas que Dios ordena en tu vida. Hermanos, es interesante que la Biblia llama fiesta a los panes, de los panes sin levadura. Llama fiesta. Hermano, gózate en servir al Señor. Disfruta en servir al Señor. Hermanos, no te va a ser cosa difícil cuando tú lo tomas con una buena actitud. Disfruta, hermano. Disfrútalo. Disfruta. Hermanos, qué lindo es ver a los hermanos que vienen a la iglesia y están contentos, están con un gozo, atentos mirando la predicación. Hermanos, qué triste es ver cuando los hermanos están mirando la hora. No, hermano, mira tu Biblia, estudia la Biblia, te va a ayudar, vas a aprender. Como hijos de Dios necesitamos fortalecernos en la palabra de Dios. Apártate del pecado, hermano, apártate del mal. Ay, es que no puedo ir a mis fiestas, no puedo ir. ¿Saben, hermanos? La Biblia dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Una vez vino el sobrino de un pastor que dijo, tío, ¿no le das permiso a tu hijo, a mi primo, para irnos a una fiesta? No vamos a tomar